bueno, estamos en la recta final ya del congreso online. Empezamos con una conversación titulada El género en astrología, la perspectiva histórica y territorial, y que la realizarán dos astrólogos, ¿no? Por un lado, Alejo López, que es astrólogo en formación muy diversa, en Casa 11, en Londres, es también psicólogo y actor, y se especializa en astrología horaria y junguiana. Tiene su práctica en Grecia y utiliza el lenguaje simbólico para guiar procesos de autocomprensión y aceptación de uno mismo. Le acompañará Lu Gaitán, que es licenciada en Ciencias Políticas y una geminiana apasionada por lo ecléctico, por el yoga, por el reiki, la bioenergética. Es autora de unos cuantos libros de astrología, una gran divulgadora, y ella busca unir esa sensibilidad por las ciencias y el rigor por las ciencias políticas y la astrología para reencantar el mundo. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola Alejo, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, estamos acá porque Aleix nos invitó, bueno, el Congreso nos invitó a hablar de género y astrología. Entonces, Es un hacer un, temazo. un temazo, sí. Un debate, conversación, más que debate me parece que va a ser, sobre, bueno, cómo entendemos y cómo sentimos que la idea del género atraviesa la astrología. Yo quisiera hacer como una pequeña introducción de cómo es que llegué hasta acá, hasta este momento. Yo me dedico a la astrología, investigo en esta disciplina desde el 2009, 2010, pero antes de eso me gradué como politóloga en la Universidad de Buenos Aires. Soy una persona muy curiosa que le gusta estudiar de muchos temas, la verdad. Me interesa particularmente el vínculo entre la astrología y las ciencias sociales, el mundo de los mitos, de los arquetipos. Creo que ese es un territorio muy rico y muy nutritivo a la hora de hacer nuestros análisis en la sesión de carta natal, a la hora de pensar un tránsito, un momento del cielo astrológico. Creo que es parte del desafío de la astrología en este contexto, la unión con las ciencias sociales, así como durante el siglo XX fue la unión con la psicología. Creo que ahora nos toca entrar en ese territorio. Así que un poco desde esa perspectiva voy a hablar hoy con vos sobre la temática del género. Eh, ¿Cómo es que llegaste hasta Mm. acá, Alejo? Yo llegué hasta acá, bueno, yo también soy astrólogo, no sé cuándo empecé a estudiar astrología, me cuesta acordarme, pero diría el 2003 tal vez o 2004, que empecé en Casa 11, después seguí estudiando mucho en Inglaterra y además soy psicólogo de vertiente junguiana, estoy por terminar el entrenamiento como terapeuta junguiano y yo hice un máster en la Universidad de Gales que se llama Máster en Astrología y Astronomía Cultural, que tiene mucho que ver con lo que dijiste, esta idea de entender que la forma en que el ser humano mira al cielo no es neutra, depende de una cultura, un momento en el tiempo y quién es esa persona, digamos. Y entonces en el máster aparecía mucho esta idea de que no hay una astrología, sino que hay un montón de astrologías. Nosotros hablamos de astrología y en realidad es la astrología que podríamos llamar occidental, tal vez. Y, y esta astrología tiene un punto de vista que no es neutro y que no es el mismo que tienen otras astrologías, ¿no? Y, y entonces esto fue lo que me empezó a abrir a mí esta idea de que, bueno, de que es posible que haya un discurso que pasa por debajo de estos símbolos, que como son símbolos pareciera que, no sé, como son símbolos, como es un lenguaje sagrado, se dice a veces, ¿no? Pareciera como que no tiene sombra, usando un concepto junguiano, que no tiene inconsciente, digamos, ¿no? Y haciendo el máster, un poco lo que fui ahí descubriendo es que no, que es un discurso, la astrología es un discurso, es una forma de entender la realidad, es una forma de interpretar la realidad, es una forma de construir tal vez la realidad. Y como discurso no es neutro, nada es neutro. Y un poco ahí llegué a esta idea de, bueno, también un poco por mi historia personal en relación al género y a la sexualidad, que tal vez no es la estándar, digamos, eh, que también me sugieren muchos cuestionamientos.
Yo pienso que, ahora que lo pienso diciendo esto, yo llegué acá porque cuando leía los libros de Liz Green, que incluso Liz Green, que me parece que es bastante, tiene Abierta. bastante capacidad para Y fue sí, muy de vanguardia en su tiempo también. exacto. Muchas veces leía cosas como que la mujer proyecta al Marte y el Sol en un hombre y el hombre proyecta Venus y Luna, que seguramente en muchos casos, y tal vez en el Donde contexto en el que se todavía estaba sucede. escribiendo, sí. Pero claro, yo como hombre homosexual me preguntaba, ¿y yo qué estoy proyectando en mis parejas entonces? ¿Estoy Claro. proyectando el Marte o Venus? Y ahí es cuando me empezó a hacer ruido cómo se usaba el género, cómo el género atravesaba la práctica astrológica de forma tan casi incuestionable, ¿no? Como si fuese obvio. Y en realidad era un modelo heteropatriarcal, porque al decir eso estaban imaginando todo hombre heterosexual y toda mujer heterosexual, ¿no? Y creo que Se, ahí fue cuando empezó a hacer ruido. se convertía en un universal, por decirlo de algún modo. Un poco Exacto. tomando estas ideas que vos estás trayendo, en ciencias sociales hablamos mucho de la importancia de situar el conocimiento, ubicarlo en un tiempo, en un espacio, en el marco de una cultura y también en un modo de producir, en un modo de generar riqueza. Para mí hay un vínculo directo entre la economía, la sociedad, la cultura, las instituciones políticas y los valores que cada sociedad sostiene, que cada cultura sostiene. Nuestra astrología de algún modo tiene un vínculo muy directo y muy íntimo con los valores del Imperio Romano. Esto es algo que está bastante desarrollado por Alice Sparkly Cat, que no casualmente es una astróloga queer, con lo cual creo que hay algo también del recorrido de cada astróloga, de cada astrólogo, que hace que de repente pongamos el foco en temas que tal vez quienes participaron siempre de los ámbitos académicos de la astrología no están viendo producto de su posición en el mundo. Quiero decir, si vos sos un astrólogo blanco, europeo, heterosexual, probablemente haya un montón de cuestiones de privilegios, como solemos decir, a los que no llegás a registrar. En cambio, cuando sos una astróloga queer, cuando sos un astrólogo gay o cuando sos una astróloga lesbiana, de repente hay algo de la narrativa de la astrología, de cuando vas a estudiar astrología, que no te cierra porque no te cierran tu historia de vida y no te cierran tus consultantes tampoco. Entonces, Exacto. cuando Liz Green dice las mujeres proyectan en los varones a Marte y al Sol, yo no creo que eso tenga que ver con una dificultad en la carta natal, por decir algo, no sé, un Sol en, qué sé yo, en casa 12 o un Marte en la casa 12, que pueden llegar a ser posiciones difíciles para incorporar desde el yo, para vivir desde el yo, sino más bien con una dificultad social para que una mujer encarne la fuerza del Sol o la fuerza de Marte. No es algo astrológico, es algo social, es algo de contexto. Creo que Exacto. ahí cometemos algunos errores cuando intentamos generar leyes universales sobre algo que tiene más que ver con la sociedad y no tanto con la carta natal. Sí, yo también igual pienso mucho en esto que dijiste de la posición de privilegio, ¿no? Porque pienso que no es en muchos casos, en la mayoría de los casos, imagino que no es con mala intención que se omite esa Escúchame, realidad, ¿no? Que es más una cuestión de ceguera. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo una vez una conversación con una amiga que tuve, que ella como de repente me bajó a la realidad porque estábamos discutiendo sobre cómo ella se había sentido en una situación y en un momento ella me dijo, mira Alejo, vos no sos mujer, no podés imaginar lo que yo podría haber sentido en ese momento. claro, Y claro, ahí de repente me bajó la realidad, que yo le estaba discutiendo si sus sentimientos habían sido exagerados o no, y desde una visión completamente eh, alienígena a la mía, digamos, a la que soy yo. Y entonces pienso que a veces pasa eso. Y entonces, lo que decías vos, qué bueno que aparezcamos ahora con estas nuevas voces y me parece importante lo de resaltar que no es que pensamos que cuando no se dio lugar a estas otras visiones es con mala intención, no es que venimos enojados o con rencor, sino que venimos así como, bueno, queremos hacer estas preguntas porque hay algo que a mí no me cierra en lo que estaba leyendo, ¿no? Porque creo que a veces
cuando hablamos de, yo, bueno, una de las cosas que me parece interesante plantear es la idea de que el género no es algo, el género es un concepto que nosotros los seres humanos inventamos y que como concepto puede ser muy útil en muchas cosas, digamos, pero también como concepto puede ser muy limitante en muchas otras. Y por ejemplo, yo me doy cuenta cuando se habla de género, muchas veces cuando la gente habla de género no binario, cuando se habla a veces de en el idioma neutralizar los géneros, usando la E en lugar de O, A, veo que mucha gente reacciona muy defensivamente, ¿no? Se sienten muy atacados. Entonces yo entiendo que es una temática que es muy sensible. Por eso me parece importante como resaltar eso, que, bueno, yo tampoco tengo la respuesta de cómo hay que trabajar esto. Más bien tengo preguntas y reflexiones, ¿no? Sobre cómo se fue pensando el género en la astrología y cómo se fue usando. Y tal vez sí que tengo esta percepción, como decías vos, ¿no? De que, bueno, la astrología se fundó en un momento específico en la historia que respondía a ciertas formas de producción, que respondía a ciertos mecanismos de poder, a ciertas estructuras de poder, y que sí, necesariamente o sea, la astrología reflejaba eso. Yo lo veo, no sé si estoy hablando mucho, ¿querés agregar No. algo? ¿Sí? Lo veo, lo pienso, una de las primeras veces que lo pensé fue cuando entendí las exaltaciones de los signos. Pues yo dije, claro, vos mira, o sea, la luna en Capricornio, que sería tipo la madre autosustentadora, ¿no? Que no necesita de nadie, la que se autosostiene, es como una luna que no está tan bien, ¿no? La luna tiene que ser en cáncer. O después la otra era la de Venus. Tipo, Venus en Aries, una mujer como más decidida, más frontal. Cansada, una amazona que va a la conquista. Exacto. Esa Venus no como que está en debilidad, ¿no? La Venus en Piscis, en cambio, que es ahí como soñadora, Cantada. está exaltada. Digo, esto... Y aparte después, cuando tengo las sesiones, eh, yo veo gente, yo no tengo Venus en Piscis, pero las consultas que tuve con personas que tenían Venus en Piscis sufrían el Venus en Piscis. No sentía que era un planeta en una posición tan favorable. En general, lo sufrían, ¿no? Entonces pienso que ahí hay, lo mismo con Marte, ¿no? Marte en Libra, que es un planeta considerado masculino, ¿no? Claro, si es consensuador, si es armonioso, no es tan masculino, es un mal Marte. Es como- Exacto. Bueno, Interesante. digamos, en esas categorías de domicilio, exilio, exaltación, también se ven los valores de la cultura de ese tiempo, de los valores del Imperio Romano, sobre todo, donde los roles de género ya estaban bastante marcados. Y Claro, acá, y esto es algo de la investigación que estuve haciendo en los últimos 2 años, lo que refiere a las llamadas culturas matrifocales de Europa, que estaban en la zona de Grecia, en la zona de Turquía, en la zona del Mediterráneo. Y lo que sucede después, en las culturas matrifocales se sabe que quienes reconocían a los hijos eran las mujeres, porque digamos, los estudios de ADN son muy recientes en términos de la historia de la humanidad. Hasta ese momento la única forma de reconocer a un hijo era porque lo vi salir de mi cuerpo, básicamente, pero no podemos saber quién puso la semillita. claro. Eso no hay chance de saberlo. Entonces, las mujeres reconocían a sus hijos, se sabe también que la sociedad era más o menos igualitaria y que el género no se pensaba de manera binaria. El género como construcción binaria es una creación moderna y es una creación europea, pero hace 5.000 años no se veía de ese modo. Y lo que sucede en ese momento también es que las religiones de esos territorios adoraban a una figura femenina donde Venus ocupaba un lugar protagonista, Venus Afrodita, la luna ocupaba un lugar protagonista, el toro ocupaba un lugar protagonista, los felinos, etc. Lo que empieza a pasar, más o menos, y eso coincide con la era de Aries, es que llegan los pueblos guerreros a esa zona de Europa, del Mediterráneo, y ellos vienen con el culto a la guerra, con el culto a la invasión, con la ganadería por encima de la agricultura, porque en esas culturas matrifocales eran más bien agrícolas, y ahí cambia el panteón.
de los dioses. Mm, Empiezan a ser adorados los dioses varones, estos que conocemos de la mitología y que después los vemos en cómo se repartieron los nombres de los planetas con los cuales claro, trabajamos en la astrología. Y de repente ves que hay una mayoría de dioses varones y que tenemos dos diosas mujeres nada más. Si le sumas asteroides y le sumas a Lilith, hay algo ahí que se equilibra de algún modo, pero si no queda como súper desbalanceado. Todo eso sucede en un contexto histórico y luego queda potenciado por el desarrollo de los intelectuales que se dedicaron a investigar esta astrología, a darle un cuerpo de conocimiento consistente, sólido, que incluso llega hasta nuestros días con modificaciones, con metamorfosis, pero hay algo de eso que sucede hace 5.000 años que todavía está. Entonces yo creo que ahora que estamos en un momento de transición de eras, también hay algo de eso que necesita elaborarse. No me parece casual que estemos pensando en esta cuestión del género, en este momento de transición de claro. eras. Ahora, yo pienso también lo que decís, ¿no? Que es verdad. Quedó solo la Luna y Venus. Y aparte, o sea, que lo femenino quedó reducido a esas dos funciones, que tiene que ver con algo de estar disponibilidad, ¿no? Está el Venus, algo de lo disponible hacia el otro, y la Luna con algo de lo maternal, ¿no? Y la mujer solo está para eso, digamos, ¿no? Mientras que el hombre tenía todas estas otras opciones. Y sí que es interesante este planteo, ¿no? Como de traer a las otras diosas. Ahora, yo pienso a veces, yo quería traer, hay una autora que quería mencionar, que se llama Sandra Lipsitz-Bem, que no sé si tal vez la conoces, no sé, que la usé porque yo mi disertación del máster fue justamente sobre género en astrología, y ella dice, plantea en un libro que se llama The Lenses of Gender, que sería como las lentes del género, plantea que el género es entendido de forma binaria, como dijiste vos, ¿no? Que hay un momento en el que se instaura esta idea de que es binario, como biológico, o sea, también como y al ser biológico, que es innegable que hay dos géneros y dos géneros claros, cuando los antropólogos después vienen y dicen, bueno, está la historia, por ejemplo, de una deportista española, María José Patiño, que ella va a las Olimpiadas, no sé si eran las Olimpiadas o un campeonato, y se olvida su certificado de feminidad, que es básicamente una prueba física de que tiene vagina, ¿no? Entonces le hacen rápido un test de sangre para demostrar los cromosomas, pero cuando hacen los cromosomas sale que tiene XY. Entonces no le dejan participar porque dicen que no pueden demostrar que es mujer, ¿no? Y entonces, claro, los antropólogos dicen, bueno, nosotros identificamos hombre y mujer por los órganos sexuales, pero las cromosomas pueden indicar otra cosa. Y después hay otras cosas como la carga hormonal, hay como un montón de otros factores, ¿no? Pero esta autora, Sandra Lipsis, lo que dice es, bueno, que se instauró esta idea de que son solo dos géneros y que son claramente determinados por lo biológico y que el androcentrismo como se volvió tan poderoso que esta polarización de géneros se empieza a expresar en todos los aspectos de la vida. Entonces lo que Mm. decías vos, ¿no? De que se empieza a expresar en la astrología. Entonces para mí yo a veces pienso, claro, esto que decís vos de volver a revisar el género, no alcanza con agregar los asteroides, agregar Lilith, que nos ayudan a acercarnos a esta otra realidad de lo femenino que fue negado, es que tenemos que volver a pensarlo todo. O sea, tenemos que volver a pensar, para mí hay que volver a, tenemos ahí es donde ya me quedo corto, no sé cómo hacerlo, ¿no? Pero tenemos que volver a interpretar los planetas tradicionales, porque incluso en esa interpretación que hay de planetas tradicionales está expresado, bueno, una Un desigualdad balance. de género, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Sí, también lo veo así. A mí, en ese sentido, bueno, como me interesa mucho la historia y el mundo de los mitos, me parece sumamente rico el trabajo que hace Demetra George con los asteroides y los mitos, justamente, porque lo que conocemos son relatos de personajes femeninos que fueron muy sufridos, porque básicamente Claro, esos relatos aparecen en el momento en que nace esta estructura que llamamos patriarcado, que tiene sobre todo
un- una forma piramidal, ¿no? Entonces los que están arriba explotan a los que están más abajo, sería más o menos así. Y ella lo que hace en un trabajo arqueológico, mítico, es recuperar todos esos relatos perdidos de este tiempo de la vieja Europa, como lo llama Marija Gimbutas, esta arqueóloga que se dedica a investigar las culturas matrifocales y empieza a ver que hay otras características asociadas a las mujeres. Yo hablo sobre todo de eso porque es lo que más conozco, no porque quiera descartar la vivencia de varones gays, de feminidades, de personas trans o travestis, pero no quiero eh, como hablar de algo que no es mi tema, simplemente Claro, por eso. claro. Hago como la salvedad para no acaparar todo, ¿no? Entonces, ahí lo que se empieza a ver es que hubo otros roles habilitados para las mujeres, solo que no los conocemos. Entonces, Mm, cuando de repente volvemos sobre los textos más antiguos, textos con los que muchas veces estudiamos y a los que no les niego su aporte, vamos a ver que hay algo de eso que no alcanza a explicar todas las vivencias. Y yo creo que parte del desafío o del atractivo de la astrología tiene que ver con que puede explicar en el plano simbólico muchas de las vivencias que tenemos como seres humanos. Si tenemos claro, relatos que son muy parciales, con roles de género que son muy marcados, entonces me voy a quedar con la sensación o de que no encajo en esos relatos, que no hay relatos con los que yo me pueda identificar, o que si tengo que encajar, tengo que coartarme en mis deseos, en mis voluntades, en lo que claro. tengo ganas de hacer, básicamente, para poder entrar en ese mandato de que Venus en Aries es malo, o Venus en Escorpio es malo, o Marte en Libra es malo. Esta es la disonancia. No sé si viste la película Barbie, Sí, que esta es la disonancia de la que hablan en Barbie, que le pasa a las mujeres, que tienen que disociarse de alguna manera si quieren poder entrar en este formato. claro. Claro. Y lo que yo pensaba es, me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé. Bueno, yo creo que, digamos, para como resumir un poco lo que estábamos diciendo, en caso de que nos hayamos dispersado, básicamente estamos poniendo el foco en la necesidad de situar el conocimiento astrológico, asumir que el conocimiento astrológico, aunque tenga 2000, 5000 años, los que sean, no es neutral, sino que está atravesado por los valores de la cultura en la que nació y que ahora nuestra sociedad está cambiando y si nos dedicamos a una disciplina que se ocupa sobre todo del plano simbólico, esos símbolos tienen que abrirse también Sí, para que puedan ser inclusivos, para que las vivencias de los seres humanos comunes y corrientes puedan encontrar algún tipo de resonancia, de eco. exacto. Y yo lo que quería preguntarte cuando decías esto es, ¿vos cómo te sentís cuando dicen, por ejemplo, que Marte es un planeta masculino y Venus es un planeta femenino? Eh, Yo el registro que tengo en algunas consultas astrológicas es que me dijeron que tenía que ser como más femenina y la verdad me molestaba bastante, porque en realidad Ah, lo que me estaban diciendo era que tenía que ser como mucho más receptiva, tenía que ser mucho más emocional, como si mi interés por el mundo intelectual o el mundo académico no tuviera lugar, porque lo que le corresponde a una mujer es ser una persona emocional. claro, Igual soy muy emocional, pero quiero decir, ¿por qué no me puede interesar el mundo de los libros claro, claro, porque no se o puede el ser mundo de mujer los estudios? siendo... Que tengo que Sí, vivir como en estado de éxtasis en el oráculo de Delfos, ¿no? Como ahí canalizando y bajando data, porque también pasa un poco eso, ¿no? Y tiene que ver con que no había mujeres dedicándose a la astrología, por ejemplo, que en general claro, siempre eran varones, varones que tenían acceso al conocimiento, por lo menos no en la historia más reciente. En el claro. siglo XX eso empieza a cambiar, pero como que circula todavía dentro de la comunidad astrológica toda una idea de, bueno, la mujer es emocional y la mujer es intuitiva, puede ser, Y pero por eso también es puede... interesante porque vos vas a una conferencia de astronomía
y la mayoría son hombres. Vas a una conferencia de astrología y la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque la astrología es más intuitivo, es más espiritual. Entonces, como que ahí lo tiene permitido, ¿no? Es como... Claro, Es tremendo, sí. Yo claro, te lo como que preguntaba porque a veces con esto de los mitos, que son... los relatos de nuestra cultura, los mitos son sí, los relatos. mucha gente dice como, bueno, pero es simbólico. Cuando Hades está violando a Perséfone, no es en realidad un hombre violando a una mujer, es una Sí parte de es, la sí psique es, que sí está... es eso. Claro, Sí, porque, bueno, y eso lo cuenta Demetra George en este libro sobre los asteroides, que está buenísimo. Esos relatos están hablando de un cambio violento que atraviesan los pueblos que viven en Europa, en el Mediterráneo y en la zona de Turquía. Hasta ese momento existían estas culturas matrifocales y luego llegan los pueblos guerreros que llegan con la guerra y llegan con la violación. Entonces los dioses varones detentan el poder de decidir sobre los cuerpos de las mujeres. Y claro. entonces ahí, en los relatos míticos, las mujeres siempre son monstruosas, siempre están enojadas, siempre son histéricas. O, bueno, la que zafa ahí es Palas Atenea, porque se convierte en la guardiana de Atenas. Pero tiene un costo muy alto. Ella gana, pero entrega los derechos de ciudadanía de las mujeres. Claro, y también para la Atenea, con lo que decías que a vos te dijeron que tenías que ser más femenina, es una Claro, diosa que en los himnos órficos le hablan como si fuese un varón. Dicen, claro. vos que usas armadura, vos que usas... eh, es una diosa que... Sí, Es una diosa que yo veo como arquetipo muy presente, por ejemplo, entre las mujeres que estudian política, que estudian sociología, que son abogadas, que son activistas. ¿Por qué? Porque están lidiando con el conflicto, pero lo hacen de un modo que es más o menos intelectual o más o menos civilizado. No es claro, sacando los tanques a la calle, claro, no es con la fuerza física. claro. Son estas mujeres que van a los congresos, por ejemplo, Exacto, son las mujeres que van a los congresos, sí. y Sí. debaten de temas que habitualmente eran de varones, ¿no? Mm, Es la mujer, es la científica, por ejemplo, que viene con una nueva teoría y viene con el casco y el escudo a defender esa nueva teoría, porque sabe que le van a tirar con de todo. Es esta antropóloga, arqueóloga que yo te mencionaba antes, Marija Gimbutas, hablando sobre las culturas matrifocales de Europa y recibiendo todo el rechazo de la academia. claro, Ella exacto, va a las Atenea y dice, no, yo esto tengo pruebas. exacto, exacto. Tiene que ver un poco con eso. Yo creo igual en esta separación de planetas femeninos y planetas masculinos, que por ejemplo cuando, y esto está bastante investigado en astrogenealogía, como toda esa rama de la astrología que se dedica a investigar los árboles, los sistemas familiares, yo creo que cuando miramos o intentamos analizar la vida de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, hay algo de esa división de femenino y Claro. masculino que aplica porque los roles que ellos tenían habilitados eran muy marcados. Pero yo no sé si eso aplica al día de hoy, muchísimo menos viviendo en ciudades grandes donde hay otras posibilidades, ciudades grandes de Occidente, como, no sé, Atenas, Ok, Barcelona, Buenos Aires. sobre todo mi pregunta es, si nosotros no somos conscientes, porque yo también pienso lo mismo, es muy probable, lo que decíamos antes de Liz Green, es muy probable que cuando Liz Green dice esto, es porque tuvo no sé cuántas mujeres en su consultorio que proyectaban su Marte y su Sol. Estoy seguro que no es que se lo sacó de la manga. No, no, Em, no lo vio. claro, exacto. Entonces, ahora mi pregunta es, si nosotros no somos conscientes de eso, si nosotros no estamos creando esa realidad, porque yo pienso en estudios, creo que es Christian Roesler, un psicólogo junguiano, que cita un estudio en el que se hacen unas pruebas de matemáticas en grupos de hombres y grupos de mujeres, y si en los cuestionarios antes de las pruebas se enfatiza el género, las mujeres puntúan peor.
Pero en los grupos, en los cuando tienen que llenar los datos, no se enfatiza qué género son, las mujeres puntúan igual que los hombres. Entonces mi Mm, pregunta es, por supuesto, esto es un experimento. Cuando se extrapola después a la complejidad de la realidad, bueno, hay que ver cómo funciona, ¿no? Pero mi pregunta es, nosotros como astrólogos, cuando hacemos una carta, si no somos conscientes de estas ideas de género que hubo cuando nace la astrología, bueno, cuando se va construyendo la astrología como llega hasta nuestros días, ¿no? Si no somos sí. conscientes, estamos quizás recreando ese discurso y no habilitando otra posibilidad. O sea, claro, a mí me pasa lo mismo, digo, tampoco sé muy bien cuál es el camino, ¿no? Pero por lo pronto lo que pienso es, bueno, tengo que llevar cuidado porque muy fácilmente puedo decir cosas, puedo usar palabras que sean, ¿no? Porque la palabra masculino y femenino tiene una carga muy fuerte, por más que uno diga, no, no me refiero a hombre, me refiero a activo. Hay algo que tiene una Sí, carga muy fuerte. pero podemos decir activo, extrovertido, Exacto. receptivo, interno, emocional, intelectual, físico, Podemos usar muchos más. visionario, podemos ampliar. También lo podríamos mencionar como en Oriente, como energía yin-yang. Hay personas que no están muy de acuerdo con esto porque consideran que es apropiación cultural, con lo cual ahí abriríamos otra puerta y otra ventana bastante interesante. Yo creo que toda la astrología es apropiación cultural, porque si nuestra astrología nace de Roma, de Grecia, esos eran pueblos que estaban en vínculo con Medio Oriente, Claro. La un astrología vínculo nace. constante y Sí, sí. cotidiano. Sí, Entonces, sí, sí. yo lo relativizaría un poco, pero podemos usar otro vocabulario. Sí es verdad que a veces, en algunos contextos, nos vamos a encontrar con varones muy masculinos y mujeres muy femeninas, sobre todo, pero eso no tiene que ver con la astrología, tiene que ver con el contexto. Exacto. Sí, sí. Y de nuevo, que yo pienso lo mismo, los conceptos que usamos y el concepto de género, no es que es malo. Eh, hay que saber cuándo es útil. Hay que saber cuándo puede ser útil usarlo. Exacto. Porque si no parece que fuese neutro, ¿no? Que fuese limpio. Y no, hay una carga, tiene una carga. Entonces hay que Tiene saber, carga histórica, exacto. exacto, hay que ser consciente de eso. Y después la otra, Sí, perdón, sí, no, algo que pensaba también, que eso sobre todo lo saben las personas que trabajan con el colectivo trans y travesti, no, no asumir el género del consultante. Y eso es algo que se usa bastante en el mundo anglo. Tal vez no estamos tan acostumbrados en España, en América Latina, pero de repente poner los pronombres, por ejemplo. sí, De qué, cómo querés que te llamen. Eso puede ser interesante también preguntárselo a las personas que vienen a la consulta. Y hay quien dirá, yo nunca atendí a una persona travesti trans, así que yo no lo necesito. Y puede ser tal vez porque no vio que tuvieras la apertura para entender su mundo. y puede ser que hayas tenido un cliente trans y que no lo supiste. También, O sea, también, porque la suposición de que se va a notar también es un poco, puede pasar que no te des cuenta, ¿sí? exacto. Así que esa puede ser como una punta de la que tirar de ahora en Sí, adelante, la consulta astrológica. re importante. Y también lo de la sexualidad, ¿no? No asumir la sexualidad de la persona. Y también yo pensaría, no solo no asumir, sino no patologizar, ¿no? Como que, por ejemplo, hoy en día la homosexualidad, yo pienso que casi ninguna persona, tal vez soy muy optimista, pero pienso que casi ninguna persona que trabaje con astrología y con psicología hoy en día piensa que la homosexualidad es una enfermedad, creo. Quiero pensar, ¿no? Pero sí que pasa, por ejemplo, con personas que sean bisexuales, que están en una etapa de confusión. Personas que sean asexuales, yo veo muchas personas que sean asexuales que se Total. las mira como.
tienen un Bueno, problema. sí, hay algo raro. Sí, eso es verdad con la bisexualidad, con la asexualidad y esto con personas travestis o trans, sí puede haber una carga moral de parte del astrólogo. Yo creo que, y muchas veces inconsciente, o sea, muchas veces uno quiere ser lo más abierto posible, pero tal vez hay algo que está ahí todavía trabado. Por eso me parece importante como tomar siempre conciencia de, bueno, los prejuicios que tiene uno, las ideas que tiene uno. ¿No? Y lo que dijiste vos de no asumir, como siempre mejor preguntar, no asumir. Eso me parece que es como muy importante. Sí. Eh, y después la otra cosa que pensaba yo, en otra cosa que veo mucho lo del género, es cuando se trata a la luna como la madre del consultante y el sol como el padre, ¿no? ¿Y Y qué esto fue una dirías cosa... ahí? ¿Cómo? ¿Qué dirías ahí en ese caso? Mira, esto fue una de las cosas que más investigué para el máster y entrevisté a mucha gente y casi todas las personas que entrevisté decían, no, bueno, cuando decimos la luna como la madre, hablamos del arquetipo de la madre, lo puede ejercer cualquier persona, pero no necesariamente es la madre. Casi todos decían eso, pero después cuando tenía que poner los ejemplos, decían, bueno, pues imagínate una luna en Virgo, entonces te imaginas una madre que hizo esto, esto. No podían evitar caer, ¿no? Y después hubo una sola persona. La mayor parte de gente, entonces cuando decía, si la luna es la madre y el sol el padre, la mayor parte de gente decía no, que es más funciones arquetípicas, que pueden ejercerlas hombres o mujeres. Excepto una persona que dijo sí, la luna es la madre y el sol es el padre. Y a mí me choqueó, porque aparte con una persona bastante abierta a todo el movimiento queer, LGTB, todas estas cosas. Y entonces le pregunté que me explicara un poco más cómo lo veía, ¿no? Y me dijo algo muy interesante, por eso lo quiero traer a ver vos qué pensás. A ver. Me dijo, mira Alejo, nadie va a poder quitarte la experiencia de que llegaste al mundo en el cuerpo de una mujer. Porque mi planteo fue, hay personas que son criadas por dos hombres, por dos mujeres, por un solo Claro. hombre, una sola mujer. Entonces, ¿cómo es? Y me dijo, nadie llega al mundo sin ser parido a través del cuerpo de una mujer. Esa mujer es tu luna. Y esta persona trabajó con chicos adoptados. Y me decía, yo veo que las otras madres que vienen después manifiestan la misma energía de esa primera madre. Que Mm. no sé qué tan real, no sé, o sea, bueno, esa fue su experiencia, ¿no? Que yo cuestionaría, yo no lo estudié, lo cuestionaría en relación a personas que conozco que fueron adoptadas, que tal vez su madre biológica por alguna razón tuvo que darlos en adopción y la madre que al final termina criándolos es una madre muy presente, no me imagino que pueda estar significado por el mismo significador en la carta, la verdad. Pero él me decía esto. Pero a mí lo que me llamó la atención fue esta idea de él de decir como, al cuestionar eso, estás tratando de eliminar de la experiencia. Hay dos cosas que como humanos tenemos todos igual. Venimos de mujer y todos vamos a morir. Y no sé, me pareció muy impactante. ¿Qué Ay, opinas? yo creo que tiene un punto. No trabajé con las cartas ni con las historias de vida de personas que fueron adoptadas, no mucho, no en gran cantidad como para saberlo. Sí, igual me parece interesante y esto es algo que aparece en todos los manuales, como tal vez separar un poco la hembra, que sí está asociada a la vagina, la vulva, el útero, después la identidad de mujer, como eso sí lo Mm, separaría, como no sé si necesariamente es lo mismo. claro, Eso es como lo único que diría al respecto. claro. Que venimos de un útero, eso es innegable, por lo menos Bueno, por claro, eso es ahora, hasta que innegable. la Claro. inteligencia artificial avance más. Hasta, hasta que lleguemos a Matrix, claro, tal cual. Y claro, y que seamos gestados y paridos en unas máquinas, Claro. en una central eléctrica. Pero Exacto. hasta este momento es verdad que todos venimos de un útero y que nacemos de una vagina. No necesariamente
es una mujer. Esa es la única diferencia que yo haría. Claro, es buenísimo lo que estás diciendo, es muy importante. Mm, Porque de nuevo, si no se está universalizando el significado de género, se está como simplificando, no sé cómo decirlo. sí, y como que se mezcla la dimensión biológica con la dimensión identitaria. Eso es lo que sucede. Claro, exacto. Que esto es lo que decía la antropóloga esta, ¿no? Que claro, como se usó mucho la dimensión biológica para definir los géneros, parece innegable que sean así, estos dos géneros. Cuando ni siquiera es verdad, porque si usáramos todas las dimensiones biológicas, por ejemplo los cromosomas, la carga hormonal y todas estas cosas, veríamos que es un espectro. Exactamente. Y si además, sobre todo, consideramos que los genitales van a definir tu orientación sexual, a mí me parece que la cagamos. No, no, por supuesto, es una construcción, claro, por supuesto. Y Pero ella, sucede, pero eso sucede y creo que tiene que ver también con un malentendido de cómo funciona la naturaleza, porque y de hecho hay cada vez más investigaciones que hablan de esto, que hay muchos casos de animales gays. bueno, muchos casos de animales gays, muchos casos de animales que no necesitan, que son hermafroditas, no necesitan de un compañere, no sé cómo llamarlo, para reproducirse. Exactamente. Y que los seres Sí, humanos somos animales también. Ese es un sí, detalle sí, importante. Con una capacidad para simbolizar, para intelectualizar, sí, claro que sí, pero no es exclusivo de lo humano, porque se sabe también que los animales, muchos de ellos tienen rituales y contemplan una dimensión de lo sagrado y de la muerte. También hay totalmente. registros de eso. Me parece que, bueno, toda esta conversación empezó por el género, pero finalmente nos está llevando a que somos parte de la naturaleza. Sí, sí, sí. Y, bueno, y esta idea de cómo pensar la naturaleza y cómo pensar, yo diría, cómo pensar cómo construimos lo que es el género a partir de algo biológico, pero también algo cultural. Cuando, Mm, por ejemplo, con el androcentrismo, una de las críticas que yo encontré más importantes es al psicoanálisis, cuando Freud dice anatomía es destino, y dice, una mujer va a desarrollarse de forma normal si tiene envidia del pene. Es como, mm. esto es lo que hace. Eso quiere decir que está definiendo lo que es ser mujer en torno a lo supuestamente masculino, ¿no? El pene. Y de nuevo se está tomando de nuevo el órgano como si fuese la manifestación del género cuando no necesariamente. Exacto. También tengamos en cuenta otra vez que Freud está escribiendo en el marco de una sociedad muy conservadora, donde las mujeres no podían Ah, vivir su sexualidad libremente, entonces tenían toda una serie de síntomas y malestares que se traducían en lo que él llamaba histeria. Pero eso no tiene que ver con un problema biológico de las exacto, mujeres, sino con una represión cultural propia de su época. Entonces es lógico que las mujeres envidiaran el pene. Ahora, si socialmente tenemos habilitados otros espacios de expresión, ¿por qué yo debería envidiar el pene? exacto, claro, exacto. Es que ese es el punto, porque esto que estamos hablando respecto al psicoanálisis también aplica respecto a la astrología, porque también aparecen algunos planetas que están más valorados que otros, o algunos elementos que son más valorados que otros. El fuego es un elemento que tiene muy buena fama dentro de la astrología y no así el agua, por ejemplo, o la tierra. Totalmente, sí, sí, sí. Pero eso Y no el tiene que ver sol, con la tierra o el agua, tiene que ver con los valores de nuestra cultura. totalmente, sí. Y yo lo veo también con lo del sol y la luna. El sol, hacemos la revolución solar, no hacemos de las revoluciones lunares. Bueno, hay gente que lo hace, digamos, ¿no? Pero Sí, pero no tiene esa difusión y eso sí, ya dice mucho. la famosa revolución solar. De hecho, nos identificamos. Yo soy de, según el signo solar, ¿no? Exacto. Incluso en muchas escuelas de astrología,
la luna está visto como algo A bastante... trascender. Sí, exacto. Hay que dejar la luna. Hay que dejar la luna, hay que ir al sol. Como yo pienso, si la ¿Por luna qué? representa el alma, ¿cómo? Claro. Me parece... Para mí tiene que ver con una valoración de lo extrovertido, del hacer, de la Claro, vida pública, del liderazgo, del claro, costado claro. competitivo y una infravaloración de la conexión con el alma, el mundo interno, el costado místico, si se quiere, la conexión con los animales, la conexión con la naturaleza. Todo eso es parte del mundo lunar, no es del mundo solar. Claro. Y eso tiene que ver también con los valores de la sociedad en la que vivimos. Y así vivimos, con un planeta colapsado ecológicamente, por valorar lo solar y el fuego. Exacto, sí, sí, sí. Y aparte esto de valorar lo solar y el fuego, de nuevo nos lleva como a estos mecanismos de poder. Me estás haciendo acordar porque me estás haciendo acordar que Sparkly Cat en el libro ya dice cuando aparece la electricidad, tener luz en tu casa era demostrar que tenías poder. El mundo Claro, rural estaba a oscuras y la ciudad estaba iluminada. ¿No? claro. Y lo pienso también en el sentido del iluminismo, ¿no? Que se ve como el iluminismo, como este movimiento que trae la razón. Y creo que es Robert Hunt que dice que es en lugar de ser un iluminismo, dice endarkment, como un oscurecimiento, en realidad. Mm. ¿No? Sí, todo, vos estás hablando básicamente del nacimiento de la modernidad y es en ese momento donde también se instala los roles de género de manera muy binaria. Ahí también hay algo de eso que se consolida, que Claro, toma fuerza, que es también el momento en que Europa potencia su carrera imperialista y de conquista de otros exacto, exacto. territorios, muchísimo más que en otros momentos. No es nuevo, no es de la modernidad, pero en ese momento se potencia, sobre todo con el llamado descubrimiento de América, que por supuesto fue proceso de conquista y de extracción Claro. de recursos. Bueno, toda una serie de cosas que pasaron, pero se dio en ese momento. Claro, porque entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros, nosotros, astrólogos, para qué podemos hacer? Mi pregunta es como, ¿qué podemos? A mí me pasó, por ejemplo, que yo hablaba les preguntaba, cuando hice la disertación, les preguntaba si ellos daban preferencia al Sol que a la Luna. Casi todo el mundo dijo que no, que es que las dos luminarias son igualmente importantes. Pero sí que había una sutil preferencia sobre el Sol y hubo un momento que una persona me dijo, es que los demás están reflejando la luz del Sol. Y entonces yo veía otra vez como lo del androcentrismo, todo girando alrededor de lo masculino. Y hubo una astróloga que me dijo, no, Alejo, la astrología se basa en la idea de la luz. Y el Sol es el que está dando la luz a los planetas y a la Luna. Y eso es innegable. Lo que tenemos que hacer no es negarle el rol al Sol, sino quitarle la idea de el Sol es masculino y la Luna es femenina. Como quitar ese concepto. Mm. Y no sé, me parece interesante. Porque mi pregunta es como, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una cosa que haces vos es incorporar los asteroides y Lilith. Solo Lilith, no sé qué haces. Sí. Sí, Lilith y los asteroides para mí como completan de algún modo la información que ya tenemos con los planetas de siempre. Me parece que enriquecen el análisis. No los tomo como algo solitario, aislado. No creo que haya un indicador dentro de la carta natal que sea el indicador en mayúsculas. Creo que en definitiva lo más complejo de la astrología y también lo que me parece más atractivo y más rico es que nos habla de vínculos de interdependencia, Claro. básicamente. Eh, Pensarnos así como atravesados como si fuera por un panteón de dioses y de diosas. A mí, por mi formación en ciencias sociales, mi tendencia es pensar que dentro nuestro conviven distintos dioses y distintas diosas que tienen distintas voluntades, o si se quiere, otra imagen mucho más mundana, de que es como si tuviéramos, no sé, un parlamento, un Ah, congreso, una cámara de senadores y una cámara de diputados que están en debate y a veces negocian
A veces acuerdan, a veces no, a veces está paralizado, no se puede hacer, no hay quórum. A Y veces no hay quórum. a veces no hay quórum. A veces uno toma el poder y le A digo, veces uno toma el cállense, poder, ahora mando exactamente, yo. como quien toma la Bastilla. Bueno, hay momentos así en la historia de vida de los seres humanos. Eh, yo creo que tiene que ver un poco con sacarle como esta carga valorativa de, no sé, qué sé yo, te encontrás con una persona que se autopercibe mujer y que tiene una fuerte presencia de Marte porque tiene Marte angular o Sol Marte o Luna Marte. No hay algo malo en que esa persona sea muy marcial, por ejemplo, y le Exacto, guste claro. jugar al fútbol o le guste participar en debates, por decir algo. No hay un problema en eso. Exacto. Creo No que hay un nuestro problema. trabajo como astrólogas tiene que ver con, de algún modo, ayudar a que consultante pueda ver todo lo que hay en ese mapa. Exacto. Pero para eso Para mí tiene que ver un poco con eso. ¿Vos cómo la ves? yo lo que diría es tratar de no binarizar el género. Entonces tratar de eh, no asumir esta idea de que los planetas tienen un género. Y bueno, estoy pensando muchas cosas a la vez. Estoy pensando, una cosa que se me viene es la idea de Judith Butler de que el género es performativo, ¿no? Es esta Eso. idea de que se nos asigna un género, entonces empezamos a actuar lo que hay que actuar para pertenecer al género. Entonces después la gente nos reconoce y de repente lo naturalizamos. Entonces yo diría como tratar de romper con eso. Entonces no naturalizar que Marte es masculino y Venus es femenina, sino tratar de neutralizarlos. Yo me acuerdo que había una de las astrólogas que entrevisté que se rió cuando le dije si veía a los planetas con género y dijo, no, pero ¿cómo van a tener género los planetas? Y después me dice, claro, pero es verdad que cuando hablo de Venus, pienso en Afrodita, dice. O sea que Claro, hay algo que no puedo como evitar. Pero al mismo tiempo decía como, bueno, pero cuando estoy trabajando con una persona en la consulta no pienso Venus es su lado femenino. Y yo diría eso, como tratar de romper con esta idea de que los planetas representan el lado masculino o femenino de la persona. Eh, y de hecho, Venus rige Tauro, pero también rige Libra, que es considerado un planeta, un signo masculino, ¿no? O sea que claro. tratar de romper tal vez con esta idea de no binarizar, yo diría tratar de no binarizar los planetas. Si podemos acercarnos a los planetas y pensar, no, Marte es cómo la persona se defiende, no es ni masculino ni femenino. Venus es lo que me atrae. Y intentar quitarle el género a lo arquetípico, eso yo creo Sí, que intento totalmente. hacer. Y, y quiero insistir con este punto porque me parece muy importante. Yo no creo que esto de quitarle el género o abrir el símbolo astrológico sea un capricho No, claro. de astrólogos, astrólogas de esta generación. Cuando vamos a los mitos y cuando vamos a los relatos, nos encontramos con que Afrodita era una diosa guerrera, era una diosa que causaba mucho conflicto. Entonces, toda esa idea de Venus o de Afrodita como un arquetipo asociado a la pasividad y a la receptividad es una idea muy parcial. Cuando investigamos los mitos, nos encontramos con que ella fue, por ejemplo, la responsable de la guerra de Troya, por decir algo. Entonces, Exacto. muchas de esas interpretaciones sobre lo venusino son parciales, son recortes hechos en un contexto histórico determinado. No es un invento nuestro querer abrir el símbolo y abrir otras posibilidades. Eso me parece importante decirlo. Sí, totalmente. Y es importante también decir, porque somos astrólogos, o sea, nos gusta hacer Claro, astrología. No es que claro. estamos en contra de la práctica astrológica, No, pero decimos, bueno, hay cosas en cómo se practica la astrología que siento que no da cuenta de las realidades. Entonces digo,
hay algo que hay que cambiar. Pero justamente el ataque no es contra la astrología ni contra los astrólogos, digamos, que hacemos lo que podemos en el mundo que No, por vivimos. supuesto, por supuesto. Y también, insisto, con algo que mencionábamos antes, creo que hay algo de estos roles como de género más binarios y simplificados que cuando los usamos para pensar en la historia de nuestros ancestros, algo de eso aplica. O cuando usamos la astrología para interpretar experiencias de vida de otros entornos que tal vez son un poco más, si se quiere, como más cerrados y no hay tanto espacio para que las personas tomen decisiones sobre cómo quieren Claro, vivir. En ese contexto tal vez hay algo que sí sí, sí, aplica a espacios más este, polarizados. claro. Ahora, si la astrología es un lenguaje simbólico y pretendemos que nos ayude a explicar muchas de las vivencias que tenemos, bueno, esos símbolos tienen que abrirse también porque la sociedad está cambiando. Y porque, además también porque si no queda la astrología, ¿no? Y vos decías, la astrología fue fundada en un momento, tampoco practicamos la astrología como fue fundada en ese momento. Bueno, algunas personas tal vez que hacen astrología helenística pura y dura, sí, pero yo hago astrología, no sé, moderna, posmoderna, no sé qué es lo que hago, psicológica, humanística, no sé qué categoría tengo que ponerle. Tampoco estoy haciendo la astrología, digamos, la astrología. Patrick Carey en un libro dice, la astrología sobrevivió tantos años porque Porque va mutó, remoldeándose según claro, dónde está. exactamente. Es la única Sí, forma en que algo puede sobrevivir en este mundo, si puede mutar. exacto, exacto. Si no, la astrología no interpela a los seres humanos que están llamando a la astrología, porque está hablando de algo que no está sucediendo. Exacto. Está hablando de seres humanos de hace 3000 años, no sé. Y ahora somos Claro, nosotros. sí, exactamente. Sí, Bueno, yo no tengo mucho más para decir, creo que les dimos bastantes vueltas para un lado y para el otro al tema. creo que sí. No sé si vos Sí. querés agregar algo más. No, yo solo eso, que para mí Ptolomeo, que es una gran autoridad en la astrología, por lo que yo sé, que no soy un experto, pero por lo que yo sé, él también se hacía preguntas sobre cómo funcionaba la astrología y por qué. Y cuando escribe el Tetrabiblos es para demostrar que la astrología funciona, que tiene un fundamento científico. Pero entonces él quiere decir que incluso en ese momento había dudas y preguntas sobre cómo funciona la astrología. Entonces que me parece como re importante, ¿no? Pienso que si hacemos astrología es porque en algún punto somos escépticos, en algún punto nos hicimos preguntas sobre cómo funciona la realidad y no aceptamos la primera evidencia inmediata, sino que quisimos como ir más atrás, quisimos cuestionar más atrás. Entonces como a animarnos a todos, a todes, a seguir respirando ese espíritu, ¿no? De seguir como haciéndonos preguntas y ver qué hay más atrás y más atrás, ¿no? Eh, Totalmente. Me parece que además como poder tener estos espacios de, no sé, de intercambio, de debate, de circulación del conocimiento son muy necesarios para que la astrología siga creciendo. Me parece que también es una dificultad dentro de nuestra comunidad que está muy tomada por el arquetipo del ermitaño que está solo con sus claro, investigaciones y que no dialoga demasiado con sus pares. Así que celebro la existencia de este congreso, de esta conversación con vos. Eh, Creo que en términos generales estuvimos bastante de acuerdo. Eh, Podría no haber sido y también hubiese estado buenísimo. sí, sí, claro, sí, 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 Me total. parece que es como fundamental en este tiempo que nos toca vivir poder tener estos espacios de conversación y que así es como crece la astrología y cualquier conocimiento, cualquier forma de conocimiento. Tal vez la astrología no sea ciencia en el marco de la ciencia actual, pero sí podemos tomar algo de eso. Por Totalmente. ejemplo, con los Sí. congresos, estudiando, incomodándonos también en las perspectivas que tenemos. Sí, incomodándonos. Para mí está buenísimo esto de que nos animemos a hacer preguntas incómodas, porque ahí podemos encontrar algo. Mm. Lo digo porque no sé si ofrecimos muchas soluciones al problema del género de la astrología. Más bien creo que trajimos como, bueno, nosotros estamos tratando de navegarlo así,
Y como, Exacto. como bueno, no sé, estemos a ver qué surge. Sí. Bueno, Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alejo. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de esta conversación. Gracias gracias. al Congreso de Astrología de Barcelona por esta invitación y por apostar al crecimiento del conocimiento astrológico. Me parece como muy, muy, muy necesario. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.